Amén, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer los versículos 35 al 38. Este será el pasaje bíblico que estaremos empleando para nuestra enseñanza del día de hoy. Gracias a Dios por la bendición, hermanos, que Él nos da de poder estar en esta mañana congregados en su nombre. Agradezco al Señor por cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo de venir, ya que es de suma importancia, hermanos, que la iglesia se congregue. Los hermanos deben estar congregados. Si pueden estar congregados, deben de estar congregados. Así que en esta mañana agradecemos al Señor por ustedes que están aquí. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para leer con reverencia la santa palabra de Dios. Estos versículos que vamos a estar leyendo, vamos a leerlos juntos, todos juntos, hermanos, versículo 35 al 38. Si lo tienen, hermanos, digan un fuerte amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. No se oye tan fuerte, pero no le hace. Amén. Dice así la escritura, versículo 35. Vamos a unirnos en esta lectura. Hebreos 10, 35. Dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, damos gracias por este privilegio de poder estar en tu presencia esta mañana. Pedimos, Señor, que seas con cada uno de nosotros. Habla en nuestros corazones. Necesitamos oír tu voz en el día de hoy, Padre. Ruego también que me uses como un instrumento en tus manos. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias a Dios por esta lectura en la Escritura, hermanos, la palabra de Dios que hemos leído esta mañana. Agradeciendo a nuestro Dios todo lo que Él tiene para nosotros. En este día, hermanos, queremos tomar el tiempo para hablar sobre el tema: nuestro Señor pronto vendrá. Estamos viviendo, hermanos, los primeros días del año 2021. Y hace 2000 años, hermanos, que el Señor hizo la promesa de regresar. Él le prometió a su pueblo, a sus discípulos, que Él regresaría. Y, hermanos, su promesa de regresar es fiel y se cumplirá en cualquier momento. Así que es importante que nosotros nos demos cuenta de la importancia de que Cristo pronto va a regresar. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, quiero que vea esa cita también esta mañana, hermanos. Y ahorita regresamos nuevamente donde estamos, pero vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, comenzando con el versículo 9. Mira lo que dice aquí la Escritura. El Señor les acababa de dar las últimas instrucciones a sus discípulos. Y dice que, habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué interesante, hermanos, que aquí hay una promesa que el Señor le hace a sus discípulos. Le envió estos dos ángeles o varones, como dice la Escritura. Les envió a darles el mensaje. Él se acababa de ir. Él ya se había ido. Se había desaparecido entre las nubes. Y los hombres aquellos, los ángeles, vienen a darles el último mensaje que el Señor tenía para ellos. Así como lo han visto ir al cielo, de la misma manera lo volverán a ver venir. Él regresará, hermanos. De la manera que se fue, Él así vendrá. Así que nosotros podemos decir que nuestro Señor pronto vendrá. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Señor? Dijo el Señor Jesucristo: no podéis servir a dos señores. O es uno o es otro. Ahora, estamos hablando del Señor Jesucristo.
Él es nuestro Señor. Si Él es su Señor, ese Señor prometió que pronto regresaría. Y estamos, hermanos, cada vez más en el reloj de Dios. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión por curiosidad se han detenido a ver un reloj? ¿Cómo va las manecillas caminando gradualmente, poco a poco? La que más rápido camina es la de los segundos, ¿verdad? Da una vuelta completa en un minuto, ¿verdad? Bueno, pero las otras parece que no se mueven. Van despacito y uno a veces cuando el reloj tiene sus engranes y todo eso, uno oye la maquinaria, el clic, 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 allá adentro, ¿verdad? Y a veces se le hace uno aburrido el tiempo que transcurre y parece que no avanza. Pero hermanos, en el reloj de Dios está a punto de dar la medianoche. Está a punto de dar la mitad del día, de la noche, porque está a punto de ocurrir lo que Él prometió que iba a ocurrir: su venida, la venida del Señor. Nosotros los discípulos, los cristianos, hoy en este tiempo, hermanos, estamos esperando la venida de Cristo, como lo esperó Pablo, como lo esperó Pedro, como lo esperaron los discípulos, hermanos, en los tiempos del Señor. Después de que Él fue llevado al cielo, todos ellos esperaron la venida de Cristo. Regrese al capítulo 10, donde comenzamos, hermanos, de Hebreos, porque vamos a ver algunos detalles ahí en ese capítulo donde comenzamos leyendo esta mañana, hermanos. Es interesante que la venida del Señor es una promesa. Y si el Señor prometió, ténganlo por seguro que Él va a regresar. Así que tenemos que decir algo, hermanos, al respecto. Si Él dijo que lo haría, Él lo hará. No hay ninguna duda en ello. Pero el problema aquí es si realmente nosotros lo estamos esperando. Él va a regresar. ¿Usted cree que el reloj de Dios se va a detener porque usted y yo no queremos que Él venga? Él va a seguir. ¿Se acuerdan que en el último capítulo del libro de Apocalipsis, Juan el apóstol, que fue quien escribió el libro, al final Juan dijo algo así: sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe que Juan estaba listo para que el Señor viniera? Juan ya en ese tiempo, a esas alturas de la vida, él estaba listo: Señor, a la hora que quieras, yo estoy listo para que vengas. Yo te voy a esperar, estoy esperando. Pero aquí hay algo interesante. La mayoría de la gente cristiana, porque la gente inconversa no espera al Señor, por supuesto, pero la mayoría de la gente cristiana en este tiempo ha perdido el rumbo, hermanos. La gente está enfocada en otra cosa. Están esperando otra cosa y no la venida de Cristo. Viven como si no se fueran a morir nunca. Viven de tal manera, hermanos, que parece ser que son eternos aquí en la tierra. Y como si Cristo nunca fuera a regresar. El Señor va a volver, hermanos. Aquí el punto es cómo lo estamos esperando nosotros. ¿Cómo estamos esperando la venida de Cristo? Él va a llegar en cualquier momento. Pudiera ser en este día, hermanos. Pudiera ser en este mismo momento. Pero Él va a venir. En el tiempo de Dios, en el tiempo que Él determine regresar por su iglesia, Él llegará. Aquí lo importante que vamos a ver esta mañana es cómo debemos esperarlo nosotros. Cómo debemos estar esperando a nuestro Salvador. El que espera, hay un refrán que dice popularmente hablando: el que espera desespera. ¿Sí? ¿Lo han oído ese dicho? ¿Ya están desesperados, hermanos, ustedes? Espero que no. Nosotros debemos de seguir esperando. Y debemos de hacerlo, hermanos. En primer lugar, hay que esperar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Esperarlo con confianza. La primera cosa que nosotros tenemos que implementar en nuestra vida diariamente es la confianza en nuestro Dios. Hay que confiar en Él. Sé que humanamente hablando, hermanos, cuando alguien nos hace una promesa y no la cumple, regularmente nosotros le perdemos la confianza. Es la razón por qué los hijos ya no creen en los padres. Porque los padres les prometieron algo que ellos no les cumplieron. Simplemente cuando el papá o la mamá, el niño se porta mal y la mamá o el papá le dice: pórtate bien, si no te voy a pegar. Pórtate bien, si no te voy a pegar. Y se lo repite varias veces. Y el muchacho se sigue portando mal, que al fin y al cabo mamá ni papá le van a pegar. No le cumplen la promesa.
Así que nosotros, cuando no cumplimos las promesas, se pierde la confianza. Si alguien le prometió algo y no le cumplió, usted ya no confía en esa persona. Es la razón por qué hoy en día cuando usted saca algo a crédito, lo hacen firmar como 20,000 páginas. Un montón de firmas. Firmas y firmas y firmas. Lo comprometen porque saben bien que hay personas que no pagan. Por esa razón ya no confían en la gente. Antes cuando se hacían los tratos se hacían de palabra. La gente tenía palabra, nada, no tenían que firmar nada. Pero se confiaban en la palabra. Hoy en día ya no se puede confiar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. ¿Por qué razón tenemos que confiar en Dios, hermanos? En primer lugar, porque Él no es hombre para que mienta, según lo que dice el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, hermanos. Números 23, vamos a ver esa cita esta mañana rápidamente. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo número 23, el versículo 19. Mire lo que dijo el Señor ahí. Lo que nos dice el Señor al respecto. Capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Por esa razón nosotros confiamos en la promesa de que Él va a regresar. Estamos confiados en su promesa porque Él no es hombre para que mienta. Si Él dijo que lo haría, lo hará, hermanos. Amén. Amén. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Claro que lo hará, hermanos. El Señor dice que lo hará y lo llevará a cabo. Él dijo que volvería y volverá. Por eso que nosotros confiamos en nuestro Dios, hermanos. Estamos confiando en el Señor de que Él prometió regresar por nosotros. En el Evangelio de Juan, vaya ahí por favor, acá en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 14. Mira lo que dijo el Señor aquí. Juan 14, el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me gusta este texto porque hay lugar para todos nosotros y todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo, hermanos. De otra manera os lo hubiera dicho. Si no hubiera lugar, yo les hubiera dicho, dice el Señor, pero sí hay lugar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un campo bastante extenso donde caben todos los que quieran venir. Así dice el Señor. Ahora el 3, mira lo que dice. Y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿qué dice que hará? Vendré otra vez. Voy a venir. Él prometió regresar, hermanos. Qué bendiciones que nosotros los cristianos estamos confiando en alguien que cumple sus promesas. Y Él dijo, regresaré, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Me los voy a llevar con el propósito para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesas tan maravillosas del Señor, hermano. Entonces, si Él prometió, nosotros podemos confiar. ¿Cómo debemos esperar la venida de nuestro Señor? Con confianza. Pero que ya pasó mucho tiempo y que no ha venido, como dijeran los hombres en la carta de Pedro, hermanos, allá por el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, la gente se preguntaba, ¿dónde está la promesa de vuestro advenimiento? No que iba a venir, dijeron que iba a venir y nunca vino. No importa, si Él quiere tardarse otros 1000 años más, no importa. Nosotros tenemos confianza porque va a venir. Sea hoy o mañana o dentro de 10 años, pero Él va a venir. Nosotros estamos esperándolo con confianza. Confiamos en nuestro Dios. Segundo, hermanos, nosotros debemos esperar a nuestro Dios también, a nuestro Señor. Debemos esperarlo con paciencia. Con paciencia. Cuando confiamos en Dios. Esto es muy importante, hermanos. Aquí vamos a regresar nuevamente a la carta a los Hebreos, porque ahí está lo que queremos mencionar. Hebreos capítulo 10. Busquémoslo nuevamente, el verso 36 ahora. Mire lo que dice la escritura aquí, por favor. El versículo 36, la primera parte dice: porque la paciencia os es necesaria.
La paciencia es necesaria, hermanos. ¿Cómo debemos esperar al Señor? Primeramente, con confianza. Hay que confiar en su promesa. Segundo, debemos esperarlo con paciencia, porque cuando nosotros confiamos en Dios, el resultado es la paciencia. Estamos esperando, como hice mención hace un momento, hermanos. Puede tardarse un año más, puede tardarse 2 años, puede tardarse 10 años, puede tardarse 1000 años. Lo que Él quiera tardarse, nosotros estamos teniendo confianza y estamos teniendo paciencia. Cuando Dios desee venir, cuando Él quiera venir, nosotros estaremos listos para cuando Él venga, hermanos. Debemos de estar preparados diariamente. Debemos prepararnos todos los días, con paciencia, esperando que este día pueda ser el día de la venida. Si no vino hoy, tal vez viene mañana. Si no viene mañana, tal vez pasado mañana. Si no viene esta semana, a lo mejor la próxima, hermanos. Si no viene la próxima semana, a lo mejor el siguiente mes. Si no viene el siguiente mes, a lo mejor el próximo año. Pero estamos esperando con paciencia, con mucha paciencia. No nos hemos desesperado, no hemos abandonado el barco pensando, no, ya nos abandonó, ya se olvidó de nosotros, porque el Señor no se ha olvidado. Él es fiel, como mencionamos en el primer punto, a sus promesas. Él promete y cumple, hermanos. Así que a Dios sea toda la honra y toda la gloria, hermano. Tenemos que tener paciencia, porque Dios es paciente para con nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hermanos. Vaya ahí, por favor. Quiero que vea esa cita. Segunda de Pedro, capítulo 3, que ya hacía mención de este capítulo. El versículo 9 dice la escritura de la siguiente manera: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente para nosotros. Por lo tanto, debemos ser pacientes para Él. Debemos esperar pacientemente. Señor, yo sé que tú prometiste regresar. Si vas a hacerlo el día de hoy, te espero. Si lo vas a hacer el año próximo, seguiré esperando, Señor. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir esperando con paciencia. Además, hermanos, recuérdese que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. En el versículo número 8 de esta misma carta, hermanos, usted lo puede ver aquí. Estamos en 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así es. Así que nosotros seguimos esperando el tiempo de Dios, hermanos. Qué bendición. A veces nosotros somos un poquito caprichosos, y a veces decimos, Señor, ya ven, Señor, ya. Pero nos olvidamos de lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice la razón por qué Él no ha venido. Porque Él tiene paciencia. Él quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Le está dando tiempo al mundo para que se entregue a Cristo. Y le está dando tiempo a los cristianos para que salgan del cascarón, salgan del templo y vayan y lleven el evangelio. Porque Él quiere que las almas sean salvas, hermanos. Así que es importante que nosotros tengamos la paciencia, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Gracias a Dios. Además, recuérdese de que la paciencia es uno, hermanos, de los frutos del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas capítulo número 5, hermanos, vaya ahí por favor, quiero que vea esa cita. Gálatas capítulo 5. Hablando del fruto del Espíritu, el versículo número 22. Mira lo que dice aquí la Escritura. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Todo esto, hermanos, es una de las cosas que nosotros necesitamos. Tener paciencia. La palabra tolerancia habla de la paciencia que nosotros debemos tener, hermanos, los unos para con los otros. Debemos tener la paciencia en nuestro Dios, esperando el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Esperamos, seguimos esperando. No nos hemos desimpacientado, no nos hemos, hermanos, amargado porque Cristo no ha venido. Seguimos esperando. Algunas veces quizás podamos decir, Señor, pero ¿por qué no has venido?
¿Por qué permites que sigan pasando cosas malas en este mundo? Cosas que cada vez más, hermanos, el mundo se está volcando más fuertemente en su pecado. A veces no alcanzamos a entender por qué, pero Dios quiere que sigamos nosotros teniendo la paciencia para cuando Él regrese por su pueblo. Así que Cristo pronto vendrá, hermano. Nuestro Señor pronto vendrá, debemos de esperarlo con paciencia. Debemos de esperarlo, hermanos, primeramente con confianza, segundo con paciencia, y en tercer lugar nosotros debemos esperar a nuestro Señor Jesucristo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo esperamos al Señor? Haciendo la voluntad de Dios. Volvamos a Hebreos capítulo 10, hermanos. Hebreos 10, regrese ahí por favor, porque ahí está el texto que vamos a mirar. El versículo 36 nuevamente, la segunda parte. Mire lo que dice aquí, hermanos. Hebreos 10, 36. La primera parte dice: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La venida de Cristo. Cristo pronto vendrá. Vamos a recibir la promesa. ¿Cómo la vamos a hacer? Haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Es importante que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros confiamos en Dios, aprendemos a tener paciencia. Y cuando tenemos paciencia, también, hermanos, puedes hacer la voluntad de Dios. Vamos a ponernos a hacer la voluntad de Dios. Mientras esperamos, no nos podemos quedar sentados nada más que mirando el reloj, pasar el tiempo a ver a qué horas llega. No, mientras esperamos, hermanos, debemos nosotros de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes han comprobado esto, hermanos? Que cuando usted trabaja con ánimo, con ganas, con entusiasmo, el día se le va rápido, las horas pasan rápido. Cuando menos se acuerda, ya se fue el día. Pero cuando no es así, nosotros pasamos las horas que parece que son eternas. Parece que no avanza el tiempo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no estamos haciendo nada. La gente que no hace nada, se le hacen largos los días. Pero la gente que trabaja, la gente que se esfuerza, esa gente, hermanos, sabe que el tiempo es algo muy importante. Por lo que aprovecha cada segundo de su día. Así que, hermanos, tenemos que nosotros hacer la voluntad de Dios. Mientras esperamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Quiero que vea algunos versículos. Gálatas capítulo 6, vaya ahí por favor. Aquí un poquito hacia atrás, vamos a regresar a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 9. Mire lo que dice el Señor aquí acerca de hacer la voluntad de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Mientras esperamos la venida de Cristo, sigamos haciendo el bien, hermanos. No nos cansemos. ¿Y cuál sería el bien? Predicar el evangelio. No hay ninguna otra cosa buena que nosotros podamos hacer en esta tierra, hermanos, que predicar el evangelio. Es la mejor cosa. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Han oído eso alguna vez? Las buenas nuevas. El evangelio no son malas nuevas, son buenas nuevas. Es lo mejor que podemos hacer. Compártale a un amigo, a un pariente, háblele de Cristo mientras que Cristo viene. Hay otra cosa que tenemos que hacer también. Miren lo que dice Colosenses 3, poquito más adelante en sus Biblias. La carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, el verso 24, hermanos. Busque por favor ese versículo. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor: sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Es decir, que mientras nosotros nos encargamos de hacer el bien a los demás, estamos sirviendo a nuestro Dios. Estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Colosenses 3:24. Así que es importante seguir haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es trabajar en su obra, hermanos. Hay otro versículo que se encuentra en el capítulo número 12 de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12. Mira lo que dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, por favor. Versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso de pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Esta es la voluntad de Dios, que nos despojemos de todo peso de pecado,
para que podamos correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta, hermanos, para aquel día en la presencia de nuestro Dios. En la segunda de Pedro, otra vez regresemos a la segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, mira lo que dice acá el versículo número 11. Segunda de Pedro 3, 11 dice, pues, como todas estas cosas han de ser deshechas. Aquí Pedro les acababa de explicar a los hermanos que todo lo que hay en el mundo será quemado. Todo lo que existe, hermanos. Por muy grandioso y elegante y frondoso que se vea, todo será consumido por el fuego. Dice el versículo, pues que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿No creen ustedes, estoy traduciéndolo, que nos conviene vivir una vida, hermanos, santa y piadosa delante de Dios? No es lo que dice ahí la escritura exactamente, ¿verdad? Pero se lo estaba tratando de traducir. Eso es lo que quiere decir. Porque si todo lo que existe y todo lo que usted alcanza a ver, todo será deshecho, ¿usted no cree que nos conviene vivir una vida santa y piadosa delante de Dios? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos santos y piadosos delante de nuestro Dios. Esa es la voluntad de Dios. En otras palabras, mientras esperamos la venida de Cristo, debemos hacerlo, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Santificando nuestras vidas, apartándonos para Dios, viviendo para Dios, practicando la verdad de Dios. Una vida piadosa, santa y piadosa, dice la Biblia aquí. Así que es importante que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y la pregunta sería, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? Porque esto que acabamos de leer, hermano, en todos estos versículos anteriores, es la voluntad de Dios. Dios quiere que lo hagamos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Así que mientras esperamos la venida del Señor, estemos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y por último, hermanos, ¿cómo esperamos nosotros la venida de nuestro Señor Jesucristo? Primeramente dijimos, lo esperamos con confianza. Segundo, lo estamos esperando con paciencia. Tercero, lo esperamos haciendo la voluntad de Dios. Y por último, hermanos, lo estamos esperando viviendo en la fe o por fe. Debemos esperar a nuestro Señor viviendo por fe. Volvemos otra vez a Hebreos 10 y ahora miremos el versículo 38, por favor. Hebreos capítulo 10, vamos a buscarlo, hermanos, el verso 38, donde ya habíamos leído anteriormente. Mira lo que dice aquí la santa palabra de Dios. Ahora el justo, ahora en este tiempo, mientras que Cristo viene, antes que Él venga, nosotros por lo tanto debemos vivir como, hermanos, por fe, por fe. Es necesaria la fe en el creyente. Si hay algo que hace la diferencia entre una persona y otra, entre un cristiano y otro, hermanos, es la fe de los cristianos. Cuando Cristo, hermanos, en la tierra, mientras Él estuvo aquí en la tierra, y gente se acercó a Él con problemas físicos, se acercó una persona que tenía problemas de enfermedades, le pidió la ayuda, otro tenía a un enfermo en casa, en fin, hubo mucha gente que se acercó al Señor pidiendo sanidad. Y cada vez que las personas se acercaron al Señor para pedir sanidad en sus cuerpos, estas fueron las palabras que el Señor les dijo: sea hecho conforme a tu fe. Tu fe es lo que va a hacer que funcione. Si crees, el Señor también les dijo, si crees, todo es posible, porque para el que cree, todo le es posible. Es necesario tener fe, hermanos. Si hay una cosa que Cristo preguntó, y no porque no supiera Él, sino porque quería que sus discípulos entendieran lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Si hubo una pregunta que el Señor hizo cuando el Hijo del Hombre venga, Él habló acerca de su venida. Él preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta? Porque una de las cosas que íbamos a tener más grave como problema en los últimos tiempos es la fe. ¿Sabe usted por qué muchas personas han abandonado el camino de Dios? Han llegado al punto de decir, bueno, dijeron que Cristo iba a venir, pero nunca vino. Ha de ser mentiras.
y se apartaron del camino de Dios por una sencilla razón: les faltó fe. No hubo fe en esas personas. Es necesaria la fe, hermanos. Si vamos a seguir esperando hasta que el Señor decida cuándo Él va a venir por su iglesia, a qué hora, a qué momento, vamos a necesitar de mucha fe. La fe es necesaria en estos tiempos más que nunca, hermanos. Necesitamos mucha fe. Mire, yo estoy viendo a varios de ustedes aquí en el templo, sentados escuchándome mientras yo hablo. Los veo con una mascarilla puesta. ¿Por qué tienen la mascarilla puesta, hermanos? Tienen fe en la mascarilla. Creen que los va a cuidar, que los va a proteger, por eso la traen puesta. ¿Sí me entienden? Hoy en estos tiempos la gente necesita tener fe. Hay mucha gente teniendo fe, pero el problema es de que a veces hemos equivocado nuestra fe, hermanos. Nuestra fe la hemos puesto en otras cosas. No podemos tener la fe en el dinero. No podemos tener la fe, hermanos, en las cosas seculares. Debemos de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mire, te voy a dar un pequeño ejemplo. No vamos a leer esa escritura, pero Cristo le dijo a Pedro allá en la madrugada. Dice la Biblia que estaban todos los apóstoles asustados. Vieron a un hombre venir caminando sobre las aguas en medio de una tormenta, y se asustaron tanto que pensaron que era un fantasma. Y entonces Él les habló y les dijo: no teman, soy yo. Pedro escuchó la voz y dijo: es la del Señor, es la voz del Maestro. ¿Y sabe qué se le ocurrió a Pedro decirle al Señor? Si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ven, Pedro, yo soy, ven. Y Pedro se salió de la barca. Salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Hizo algo extraordinario porque creyó. Pero no había dado muchos pasos cuando de pronto se hundió. Lo que le ha pasado a mucha gente. Nosotros no somos muy diferentes que Pedro, hermanos. En estos tiempos hay muchos Pedros que se están hundiendo. Y cuando Pedro se hundió, clamó: Señor, sálvame, que perezco. El Señor dice que lo tomó de la mano, lo levantó y lo sacó. Pero le dijo algo que nos puede estar diciendo a nosotros también: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dejaste el camino? ¿Por qué dejaste de confiar en mí? Como ahora mismo les acabo de mencionar lo de la mascarilla, estamos confiando en el gobierno que nos dice póngasela. Estamos confiando en los doctores que nos dicen póngasela. Estamos confiando, hermanos, de que no te juntes con más personas, mantén el distanciamiento social. Estamos confiando porque eso nos está cuidando a nosotros. No vayas a lugares públicos donde hay mucha gente. Estamos confiando. Tenemos más fe en otras cosas que en Dios. Dios, hermanos, es todavía, hermanos, quien tiene el control sobre las enfermedades, sobre las dolencias, sobre todas las cosas malas que nos puedan pasar. ¿Usted cree que el diablo fue el que le quitó todos los bienes que tenía Job? ¿Usted cree que fue el diablo el que le quitó los hijos a Job? ¿Ustedes quién creen que fue? Dios. Dios mismo se los quitó. No fue el diablo, fue Dios el que autorizó. El diablo no puede hacer nada, hermanos. Las enfermedades no pueden hacer nada contra usted, a menos que Dios se lo permita. Y Dios lo que está esperando es que haya gente que confíe en Él, en sus promesas. Al principio de esta mañana hablábamos sobre un versículo que se encuentra en el libro de los Salmos. Unas palabras que se nos han grabado a la mayoría de nosotros. Esto fue lo que dijo el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ustedes entienden eso, hermanos? Para que lo entiendan un poquito mejor, le recuerdo la historia. Mire, la historia dice que el pueblo de Israel salió de Egipto. Dios los sacó, ya estaban, hermanos, en el desierto.
y atrás venía los enemigos, el pueblo egipcio. Pero Dios no permitió que, hermanos, ellos los alcanzaran. Y la Biblia dice que puso una barrera entre ambos ejércitos para que no los alcanzaran. Y cuando estuvieron en el desierto, Dios hizo que durante el día hubiese una nube que los protegía del sol. Usted puede imaginarse, hermanos, el calor que hay en el desierto. Los climas en el desierto son extremosos. En el día demasiado caliente y en la noche demasiado frío. Por lo que en la noche Dios tenía una columna de fuego para calentarlos. Todos los que estaban bajo esa sombra del Omnipotente estaban protegidos. Dios tiene su sombra sobre nosotros, los que creemos en Él, los que seguimos creyendo en Él. No estamos desafiando a nadie con esto, hermanos. No estamos desafiando la muerte, no estamos desafiando la enfermedad. No estamos haciendo eso, estamos confiando en Dios. Mi vida está en las manos de Dios, la suya también. A la hora que Dios determine que usted se va con el virus o sin él. Porque así es nuestro Dios. Él nada más está esperando que nosotros vivamos por fe. Todos los días transitamos. Mire, el virus está, dicen por ahí, está a todo lo que da. Yo no sé qué tanto da el virus, pero la cosa es que yo salgo, voy a la tienda, vengo a la iglesia y me doy cuenta, hermanos, que hay un trafical enorme por las calles. En estos pueblitos aquí, hombre. En estos pueblitos donde, como dijo alguien, en estos pueblitos bicicleteros, hombre, no avanza uno, el montonón de carros en la calle. Y pregunto, ¿y el virus dónde está? ¿Cómo está la iglesia? Qué interesante. La gente no deja de ir al trabajo. La gente no deja de salir a las calles, al andar en las tiendas, en el mall. El otro día un hermano me dijo, oye hermano, ¿usted no ha ido a la pulga tal y tal? Allá en el valle. Le dije, allá por 1992. Fui una vez a la pulga, desde entonces nunca jamás regresé. Dijo, oiga, yo vine acá, dijo, me dijeron de la pulga, fui allá. Y oiga, pero este asunto, si quiere agarrar el virus, aquí está el lugar, hermano. No había para dónde dar paso, ahí está el montonón de gente en la pulga. ¿Por qué la gente anda ahí? Para eso sí tenemos confianza. Pero venir a la iglesia ni se te ocurra, hermano. No se te ocurre ir a la iglesia porque te puedes contagiar. Lo único que Dios quiere contagiarle es su bendición. Y si usted no está en la iglesia, se está perdiendo la bendición de Dios. Pudiendo estar. Yo creo una cosa. El hermano Juvencio esta mañana ya no está aquí. Y de la única manera que nosotros no podemos estar aquí es que ya nos fuimos con el Señor. O que estamos gravemente enfermos en una cama, tirados en cama. Es de la única manera. De otra manera nosotros debemos estar aquí porque el Señor prometió estar. Y si Él está aquí, como Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y todos los que creen y lleguen a estar ahí, yo los protegeré. Estarán bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé si ustedes entienden ese versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese versículo, hermanos, quiere decir que nosotros estamos, no sé la palabra exacta, pero estamos resguardados en el cuarto de seguridad de Dios. No sé si ustedes en su casa tengan alguna habitación de seguridad, por aquello de que no te entumas, como dicen por ahí, de algún peligro, de algo. En muchos hogares, en muchas casas, fabrican en medio de la casa o en una cierta área un cuarto de seguridad. De repente puede venir un huracán, puede pasar un tornado o algo puede suceder, y hay un lugar donde la gente se puede meter para resguardarse. Algunos en el norte, por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde hay tantos tornados, acostumbran tener un subterráneo, el basement que se le llama aquí. Hay un subterráneo, la gente sabe que viene un tornado, se meten ahí, se lleva a la casa el tornado y ellos están allá abajo, resguardados. Ese salmo me dice a mí que Dios tiene un lugar
secreto, donde el diablo no nos puede tocar, ni siquiera nos puede encontrar, menos tocarnos. El mal no te alcanzará. ¿Se acuerdan que ese mismo salmo dice, hermanos, que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra? Así lo dice el Señor, hermanos. Pero ¿sabe usted por qué no pasa eso a nosotros? Porque nos hace falta lo que Dios quiere que tengamos: fe. Fe, creer en Dios. Hay que creerle a Dios, hermanos. Por eso dice el texto: ahora el justo por la fe vivirá. Ahora fíjese lo que termina diciendo el texto: mas si se retirare, si dejare la fe, ¿qué dice el Señor? No agradará a mi alma. Entonces estás frito, ¿verdad? Estás descubierto. Dijera Salomón en uno de sus proverbios: lo que el impío teme, eso mismo le vendrá. Te andas cuidando tanto de que no agarres aquí, que no, y te va a venir cuando menos acuerdes, por no confiar en Dios, por no creerle a Dios. Dejen, hermanos, hay que nosotros poner nuestras vidas en las manos de Dios, y cuando nosotros estemos en las manos de Dios, Él se encargará de nosotros. Pablo lo repitió y otros, los apóstoles, lo hicieron también. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Y con Cristo no hacemos otra cosa más que vencer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos esos textos están en la Biblia, y todo lo que Dios espera en esta mañana de nosotros es que tengan fe. Créalo, créale a Dios. ¿Alguien de ustedes recuerda, hermanos, lo que dice Isaías 41:10? No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, no te desanimes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada vez que usted escuche esa última frasecita, la diestra de mi justicia, lo que está diciendo el Señor es: te lo prometo. ¿Se acuerdan cuando alguien va a la corte y va a hacer una declaración de algo? Lo hacen hacer un juramento. ¿Y qué le dicen que haga? Levante su mano derecha. Lo está prometiendo. Y Dios dice: con mi diestra te lo prometo. Hay una promesa que a ti no te va a faltar nada, que te voy a dar lo que necesitas, que voy a estar contigo para animarte, que voy a estar contigo para levantarte, te voy a dar fuerza cuando se te acabe a ti. Ese es nuestro Dios. No podemos desistir hoy, hermanos, porque estamos más cerca. Nuestra salvación, hablando de la segunda venida de Cristo, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Hace más de 40 años que conocí a Cristo como mi Salvador personal, y desde aquel tiempo me dijeron: Cristo viene. Y hace más de 40 años que estoy esperando la venida de Cristo, hermanos. Tengo más de 41 años de estar predicando, y desde que comencé a predicar estoy predicando que Cristo viene. Y Él vendrá en cualquier momento. Todo lo que Él espera de nosotros es que sigamos creyendo. Hay que creerle a Dios. No desista de su fe, hermano. No abandone su fe. Siga creyendo en Dios. Siga creyendo en su palabra, porque nuestro Señor pronto vendrá. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerramos nuestros ojos para concluir esta mañana. Padre Dios, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Tu venida está cerca. Sabemos que tú prometiste en tu palabra regresar por tu pueblo, y confiamos, Señor, que tus promesas se cumplirán tal como así lo has dicho, como lo dejaste escrito en tu palabra. En esta mañana, Señor, pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nuestra fe se afiance y crezca, Señor, de tal manera que sigamos creyendo que tu venida se acerca y que estamos muy, muy cerca de ese día glorioso. Bendice a mis hermanos, gracias por los que están aquí. Ruego que bendiga sus almas, sus vidas, su fe sea fortalecida, que salgan de aquí, Señor, con la bendición que tú derramaste esta mañana con tu palabra. Bendice, Señor, el corazón de tu pueblo, especialmente, Señor, por aquellos que estén pasando por alguna necesidad, alguna enfermedad. Señor, tú sabes
por qué es lo que está pasando cada uno de tus hijos. Rogamos también, Señor, por el corazón de nuestros hermanos, hermana Lupita y su familia. Señor, pedimos por ellos para que les des fortaleza en este tiempo, en medio de esta situación difícil. Padre, que tú seas el consolador para ellos, el que dé fortaleza y gracia en la vida de cada uno, Señor. Ahora, Padre, que al partir de aquí vayas con cada uno de nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Protégenos de cualquier percance en el camino y ayúdanos, Señor, a hacer tu preciosa voluntad en el resto de este día y el transcurso de esta semana. Porque todo lo pedimos confiando en que has estado con nosotros y has hablado en nuestro corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.